Bien, buen día chicos, espero se encuentren bien. Y bueno, continuando con nuestro curso de intercambiadores de calor, en esta ocasión voy a resolver un ejercicio más. Es el ejercicio 11-50 del libro de transferencia de calor y masa del Sanger de la tercera edición. Entonces bien, vamos a leer lo que nos dice el enunciado. Nos dicen, se conduce una prueba para determinar el coeficiente de transferencia de calor total en un intercambiador de tubos y coraza, de agua hacia aceite, que tiene 24 tubos con un diámetro interno de 1.2 centímetros y longitud de 2 metros en un solo casco. Agua fría con un CP de 4180 joules sobre kilogramo por grado centígrado entra en los tubos A 20 grados centígrados a razón de 3 kilogramos sobre segundo y sale a 55 grados centígrados. El aceite con un CP de 2150 joules sobre kilogramo por grado centígrado fluye por el casco y se enfría desde 120 grados centígrados hasta 45 grados centígrados. Determina el coeficiente de transferencia de calor total de este intercambiador con base al área superficial interior de los tubos. Bien, primeramente voy a ubicar cuál es mi fluido frío y mi fluido caliente y asimismo ubicar cuáles son los datos que nos proporciona de cada uno. Nos sé que tenemos agua fría, ¿sí? Y nos proporciona el CP, la temperatura de entrada, temperatura de salida y el flujo másico. Para el fluido caliente únicamente nos proporciona el CP, la temperatura de entrada y la temperatura de salida. Nos dice que tenemos por ahí 24 tubos con un diámetro de 1.2 centímetros y una longitud de 2 metros. Con esto nos pide calcular el coeficiente de transferencia de calor que hay en el intercambiador. Bien, ahora que yo ubiqué esa parte, vamos a ver qué ecuación, bueno, aquí ya tengo algunas ecuaciones propuestas y hay que ver qué ecuación nos podría servir para calcular ese coeficiente de transferencia de calor. Ese coeficiente de transferencia de calor es esta U que se encuentra en la tercera ecuación. Entonces, esta ecuación nos podría servir para calcular nuestra incógnita principal. Como podemos ver, tenemos aquí la transferencia de calor, es una incógnita y no la conocemos, pero esa la podemos calcular con la primera o la segunda ecuación. Aquí también tenemos el área superficial de la transferencia de calor. Ese valor aún no lo conocemos, pero tenemos esta ecuación de aquí, ¿sí? La quinta, y nos puede servir para calcular el área superficial. Y por último tenemos la diferencia de temperatura media logarítmica, esta de aquí. Y para calcular esa diferencia de temperatura media logarítmica tenemos esta ecuación, la cuarta. Entonces, estas ecuaciones de aquí sí nos podrían servir. Entonces, primero voy a calcular la transferencia de calor. Como mencioné, tenemos la primera y la segunda ecuación, pero la primera nos sirve para el fluido frío y la segunda para el fluido caliente. Entonces, vamos a ver qué fluido nos proporciona más datos para asimismo utilizar esa ecuación. Como puedes ver, la que nos proporciona más datos es el fluido frío, el agua. Tenemos tanto su flujo másico, su temperatura de entrada, la de salida y el CP. Entonces, la transferencia de calor utilizando los datos del fluido frío saldría muy rápido. Entonces vamos a hacer eso. Entonces la transferencia de calor queda de la siguiente manera. La transferencia de calor va a ser igual a el flujo másico del fluido frío, que es de 3 kilogramos sobre segundo, por el CP del fluido frío, que tiene un valor de 4180 joules sobre kilogramo por grado centígrado. Por la diferencia de temperaturas, que va a ser la temperatura de salida del fluido frío menos la temperatura de entrada del fluido frío. Y estos son, temperatura de salida son 55 grados centígrados menos 20 grados centígrados. Esa diferencia nos da un valor de 35 grados centígrados. Listo. Al resolver esa operación, la transferencia de calor nos da un valor de 438.900 y estos son watts. ¿Sí? Aquí kilogramo ante kilogramo se van, grado centígrado entre grado centígrado se van y nos quedan las unidades de trabajo entre unidades de tiempo. Joules sobre segundo, que son los watts. Listo, entonces ya tenemos la transferencia de calor. Esta parte de aquí. Nuestra incógnita principal es el coeficiente de transferencia de calor, este de aquí. La siguiente incógnita que voy a calcular va a ser el área superficial de la transferencia de calor, esta de aquí. Y para calcular esa, bueno, aquí tenemos esta fórmula aquí rápida y sencilla. Y esa quedaría de la siguiente manera. Entonces, el área superficial de la transferencia de calor va a ser igual a pi
por el diámetro de los tubos, que tiene un valor de 1.2 centímetros. Y bueno, esto vamos a trabajar aquí las unidades en metros, entonces eso serían 0.012 metros por la longitud de los tubos, que tiene un valor de 2 metros. Listo. Bueno, aquí nos voy a mencionar algo importante, y es que al hacer esta operación, aquí nos estaríamos calculando un área parcial de esa transferencia de calor. Y nosotros necesitamos calcular el área total, ¿sí? Porque aquí no estamos analizando el área para, por decirlo así, solo para un tubo. Pero nosotros tenemos, aquí nos dice 24 tubos. Entonces, el área total para esos 24 tubos va a ser esto por el número de tubos, que son 24 unidades. Listo, al hacer esa operación, el área superficial total de esa transferencia de calor me da un valor de 1.809 metros cuadrados. Sí, aquí metro por metro, metro cuadrado. Listo, entonces ya tenemos el área total de esa transferencia de calor. Entonces lo último que me falta calcular es la diferencia de temperatura media logarítmica, este de aquí. Antes de calcular esa diferencia de temperatura media logarítmica, debo mencionar que por aquí tuve un pequeño error. No consideré que lo que estamos analizando es una intercambiadora contraflujo. Bueno, no es mucho el problema, nada más que sí es importante. En el enunciado no nos menciona que esto es un intercambiador contraflujo, pero cuando no lo hace, bueno, entonces podemos proponer que es un intercambiador contraflujo. Y aquí, bueno, lo único que cambia es de que vamos a utilizar esta ecuación de aquí. Esta de aquí relaciona la transferencia de calor, el coeficiente de transferencia de calor, el área superficial, un factor de corrección y la diferencia de temperatura media logarítmica para un intercambiador a contraflujo. Entonces todo lo que hemos hecho está bien, únicamente aquí, bueno, nada más nos agrega este término más, que es el factor de corrección, y que también debemos calcularlo. Ya calculamos la transferencia de calor, el coeficiente de transferencia de calor, el de incógnita principal, el área superficial de la transferencia de calor, es lo que acabamos de calcular, y ahora lo que sigue es calcular esa diferencia de temperatura media logarítmica para un intercambiador contraflujo, que es este de aquí. Y finalmente calculamos el factor de corrección. Entonces continuamos. ¿Sí? Ahí nada más es un pequeño detalle que tuve. Entonces lo que voy a hacer ahora será calcular esa diferencia de temperatura media logarítmica para un intercambiador contraflujo. Y para eso ya tengo aquí estas ecuaciones. Esta es de aquí. La vamos a utilizar. Y como podemos ver, en la parte del numerador tenemos una diferencia de temperatura 1 y una diferencia de temperatura 2. Y en la parte del denominador tenemos un logaritmo natural de la diferencia de temperatura 1 entre la diferencia de temperatura 2. Estos valores de las diferencias de temperaturas 1 y 2 no lo conocemos, pero aquí tenemos estas dos ecuaciones para calcularlas. Y nos dice que es la diferencia de temperatura 1 es igual a la temperatura de entrada del caliente menos la temperatura de salida del frío. Y para la diferencia de temperatura 2 es igual a la temperatura de salida del caliente menos la temperatura de entrada del frío. Y como podemos ver, las cuatro temperaturas las tenemos, ¿sí? Las dos de entrada y las dos de salida para este ejercicio. Si, por ejemplo, no sé, que en este ejercicio no nos hubiera dado la temperatura de salida del aceite, entonces lo que tendremos que hacer es volver a la segunda ecuación, esta de aquí, y si nos diera el flujo másico, bueno, podemos calcular la temperatura de salida de la segunda ecuación. Pero en este caso nos dio afortunadamente las cuatro temperaturas, ¿sí? Entonces va a ser un poco más rápido esa parte. Entonces lo siguiente que voy a hacer, calcular la diferencia de temperatura 1 y la diferencia de temperatura 2. Entonces lo hacemos y esto quedaría de la siguiente manera. La diferencia de temperatura 1 va a ser igual a la temperatura de entrada del caliente, que es de 120 grados centígrados, menos la temperatura de salida del frío, que es de 55 grados centígrados. Al hacer esa operación, la delta de temperatura 1 me da un valor de 65 grados centígrados. Para la delta de temperatura 2 quedaría de la siguiente manera. Sería igual a la temperatura de salida del caliente, que es de 45 grados centígrados, menos la temperatura de entrada del frío, que es de 20 grados centígrados. Al hacer esa operación, la delta de temperatura 2 me da un valor de 25 grados centígrados.
Listo, entonces ya tenemos la delta de temperatura 1 y la delta de temperatura 2. Ahora sí podemos tomar estos dos valores y sustituir en nuestra ecuación de la diferencia de temperatura media logarítmica para un intercambiador a contraflujo, que es este de aquí. Entonces lo siguiente que voy a hacer. Listo, aquí ya tengo mi diferencia de temperatura media logarítmica para un intercambiador a contraflujo. Aquí nos sustituir los valores del delta de temperatura 1 y delta de temperatura 2. Y esto nos quedaría así. Entonces, al hacer esa operación, la diferencia de temperatura media logarítmica para un intercambiador a contraflujo me da un valor de 41.86 grados centígrados. Listo, entonces, volvemos aquí a nuestra tercera ecuación. Y bueno, nosotros ya conocemos la transferencia de calor, fue lo primero que calculamos. El área superficial de la transferencia de calor también ya la tenemos. La diferencia de temperatura media logarítmica para un intercambiador contraflujo es lo que acabamos de calcular. Nuestra incógnita principal es el coeficiente de transferencia de calor, este de aquí, y únicamente nos falta calcular el factor de corrección, este de aquí. Para calcular ese factor de corrección nos vamos a estas tablas que nos proporciona el libro. Están en la página 626 del libro de transferencia de calor y masa, de la tercera edición del Sengel. Bien, vamos a ver cuál es la gráfica que nos serviría. Vamos a ver, la primera nos dice un paso por la coraza y 2, 4, 6, etcétera, cualquier múltiplo de 2 pasos por los tubos. La segunda parte se refiere a la cantidad de tubos que hay y en nuestro ejercicio nos dice que tenemos 24 tubos. 24 es múltiplo de 2. Entonces esta es la que nos podría servir. Vamos a utilizar esta. Como podemos ver del lado derecho tenemos este pequeño diagrama y lo que nos indica este diagrama es que este rectángulo que se ve aquí sería el casco y esta parte de aquí serían los tubos. Entonces estas temperaturas no nos indican cuál es la temperatura fría y cuál es la temperatura caliente. Estas temperaturas, las temperaturas mayúsculas y minúsculas, lo que nos indican es cuál es el fluido que está en el casco y cuál es el fluido que está en el tubo. Compongo las temperaturas minúsculas, sí, estas de T2 y T1 son las temperaturas del fluido que está en el tubo. Y en nuestro ejercicio vamos a ver lo que nos dice el enunciado. Nos dice que agua fría entra en los tubos, entonces el agua es nuestro fluido que va a tener las temperaturas T1 y T2, temperatura de entrada y temperatura de salida. Por lo tanto, la temperatura 1 y 2 mayúsculas son del aceite, ¿sí? Entonces esto es lo que nos indica este diagrama. Y bueno, por utilizar esta gráfica podemos ver que tenemos estas líneas rosas. Estas líneas rosas son el valor R y para calcular R tenemos aquí esta fórmula. Y en la parte de abajo de manera horizontal se encuentran los valores P, que van desde 0 hasta 1. Y para calcular el punto P tenemos aquí esta ecuación, ¿sí? Entonces tenemos que calcular el punto R y el punto P. Y una vez que tengamos esos valores nos ubicamos en nuestra gráfica y podemos leer el factor de corrección del lado izquierdo de manera vertical, ¿sí? Primero voy a calcular el valor de P y para P nuestra ecuación quedaría de la siguiente manera, ya sustituyendo los valores de las temperaturas. P sería igual a la temperatura de salida del fluido frío, que es el agua, y ese tiene un valor de 55 grados centígrados, menos la temperatura de entrada del fluido frío, que es de 20 grados centígrados, entre la temperatura de entrada del fluido caliente, que es de 120 grados centígrados, menos la temperatura de entrada del fluido frío, que es de 20 grados centígrados. Listo, aquí al hacer esta operación, el valor P me da de 0.35. Y este valor es dimensional. Aquí en la parte del numerador y en el denominador tenemos grados centígrados y al hacer la división esto nos quedaría dimensional, ¿sí? Y para el punto R quedaría de la siguiente manera. R va a ser igual a la temperatura de entrada del fluido caliente, que es de 120 grados centígrados, menos la temperatura de salida del fluido caliente, que es de 45 grados centígrados. Aquí en esta parte igual voy a omitir las unidades. De todas formas, al hacer la división, esto quedaría dimensional. Y en la parte del denominador tenemos la temperatura de salida del fluido frío, que es el agua, y es de 55 grados centígrados, menos la temperatura de entrada del fluido frío, que son 20 grados centígrados. Al hacer esta operación, el valor R me da de 2.14.
igual aquí, esto es adimensional. Listo, entonces con estos dos valores nos ubicamos en nuestra gráfica y primeramente voy a ubicar el punto P. El punto P que tiene un valor de 0.35, esto se va a ubicar en esta parte de aquí. Estos valores le corresponden al punto P. Y para nuestro caso, que es de 0.35, va a ser justo aquí. Aquí tenemos punto 3 y aquí punto 4, entonces va a ser justo a la mitad. Y esto lo vamos a trazar de manera vertical. Algo así. Y finalmente el punto R, que tiene un valor de 2.14, esto lo vamos a ubicar en alguna de estas líneas que esté cerca del 2. Como podemos ver, esta línea, la tercera de izquierda a derecha, tiene un valor de 2. Entonces nuestra línea rosa va a estar muy cercana a esa. Y tendría una trayectoria cercana a esa. Sería algo así. Y cercano a este punto es donde se interceptan nuestras dos líneas. Entonces en ese punto nos desplazamos de manera horizontal hasta el lado izquierdo y vamos a poder leer el respectivo valor del factor de corrección, que sería aproximadamente por aquí. Sería 0.69. Bueno, en este caso yo lo voy a tomar de 0.7, ¿sí? Entonces 0.69 o 0.7, cualquiera de esos dos valores estará bien. Bien, entonces ya conocemos nuestro valor del factor de corrección. Volvemos a nuestra tercera ecuación. Al despejar nuestro coeficiente de transferencia de calor de esta ecuación, nos quedaría de esta manera. Entonces aquí ya nos sustituimos los valores y ya tendremos nuestra incógnita principal, ¿sí? Podemos ver que ya conocemos la transferencia de calor, el área superficial de la transferencia de calor, el factor de corrección y la diferencia de temperatura media logarítmica. Entonces ya tenemos todos los valores. Solo sustituimos y esto quedaría de la siguiente manera. Entonces el coeficiente de transferencia de calor va a ser igual a la transferencia de calor, que tiene un valor de 438.900 watts entre el área de transferencia de calor, que tiene un valor de 1.809 metros cuadrados, por el factor de corrección, que lo voy a dejar de 0.7. Ahí en la gráfica me salió aproximadamente 0.69, pero lo voy a dejar en 0.7. Listo. Es adimensional. Y por último, por la diferencia de temperatura media logarítmica del intercambiador de flujo cruzado, que tiene un valor de 41.86 grados centígrados. Listo. Al hacer esa operación, el coeficiente de transferencia de calor me da un valor de 8.300 y sus unidades van a ser watts entre metro cuadrado por grado centígrado. Watts entre metro cuadrado por grado centígrado. Bien, entonces sería todo el ejercicio. Es un ejercicio un poco sencillo, sí, nada más es importante siempre ubicar cuál es el fluido frío, el fluido caliente, ubicar también sus respectivos valores. Teniendo ubicados los datos de cada fluido, podemos visualizar qué ecuación sería la que nos podría servir más. También es importante saber la ubicación de los fluidos, ¿sí? Saber cuál está en el casco, cuál está en los tubos. Una vez que ya se consideran todas esas condiciones, bueno, pues entonces ya puede ser más fácil proponer alguna metodología. Entonces espero les haya servido el ejercicio. En caso de que sí, bueno, hacernos saber en los comentarios. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia o alguna petición, igual lo pueden dejar ahí en los comentarios. Entonces nos vemos hasta el próximo video. Batman, el caballero de la noche asciende.